Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Es posible que no podamos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Beth Moore. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Cuando pasan unos minutos de las 10 de la noche, siendo época veraniega, hemos decidido adelantar media hora la emisión. Un martes más vamos a iniciar un fascinante viaje por la historia. Y para todos aquellos que nos escucháis por primera vez, os invito a que os quedéis y a que descubráis la historia contada de otra manera, porque la verdadera historia se ha escrito entre bambalinas. Y por supuesto, también os invito a suscribiros y a que activéis la campanita para no perderos el estreno de todos los martes. Pero antes de entrar de lleno en la historia de hoy, os recuerdo como cada semana que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo. Patreon.com/la historia entre bambalinas. Y también os recuerdo nuestro número de WhatsApp por si finalmente os decidís a enviar vuestras notas de voz con vuestros comentarios, preguntas o sugerencias, eso sí, con el menor ruido de fondo para que se os oiga bien, y es el 602-535092, repito, 602-535092 con el 34 delante por si vivís fuera de España. Y también os recuerdo el programón que tenemos mañana miércoles en Tertulia entre Amigos, con dos invitados de auténtico lujo. El profesor y doctor en veterinaria Ignacio de Blas, sin duda una voz autorizada en virus zoonóticos y coronavirus, con quien hablaremos de la viruela del mono y de la situación actual y real de la COVID. Y también con el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, además de doctor en Epidemiología, y que, como sabéis, por cuestiones de trabajo, no pudo acompañarnos la noche que nos visitaron el profesor, investigador y el mayor experto en aerosoles, José Luis Jiménez, y el doctor en virología y el mayor experto en secuenciación de coronavirus, Javier Cantón. Así que anotadlo en vuestra agenda. Mañana, miércoles 8 de junio, a las 10:30 en Tertulia entre Amigos. Y ahora sí, vamos ya con la historia de esta noche. Esta noche, la historia entre bambalinas rescata la biografía de una mujer española que lamentablemente es muy poco conocida, tanto ella como su fascinante historia. Y es que en el siglo XIX la mujer comenzaba a hacerse sitio en la sociedad intelectual y cultural, y nombres como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal forman parte de la cultura gallega y española como algunas de aquellas pioneras que abrieron el camino a las que llegarían posteriormente. Y entre todas ellas hubo muchas olvidadas que contribuyeron a dar visibilidad a la mujer y que lucharon por sus derechos, por mucho que tal hecho moleste a muchas de nuestras contemporáneas. Y no voy a dar nombres ni hacer apología política, pues este es un espacio para la historia y no para cuitas de otra índole, aunque tirando de nuestro sabio refranero, a buen entendedor pocas palabras bastan. Y una de esas grandes heroínas fue una mujer nacida en Almeiras, a Coruña, cuyo nombre la mayoría desconoce. Su vida transcurrió a la par que dos guerras mundiales, la caída de una corte imperial, la de los Romanov,
una revolución, la rusa, la proclamación de una república y una guerra civil, y fue la primera mujer que desde dentro contribuyó con sus crónicas a que todos los españoles de su tiempo fueran conocedores de acontecimientos de importancia internacional. Esta es la historia de la primera corresponsal de guerra de forma permanente que tuvo nuestro país para el periódico ABC, la coruñesa Sofía Casanova, mujer de profundas convicciones que había apoyado al bando nacional durante la Guerra Civil Española, que se horrorizó ante la actuación alemana en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y que no dudó en criticarla duramente en sus crónicas. Porque ¿quién conoce a Sofía Casanova? ¿Por qué a esta escritora gallega, que fue una de las primeras mujeres corresponsales de guerra de España, no se le reconoce en la historia el lugar que le corresponde? Formular posibles respuestas a estas cuestiones es el objetivo de esta noche de nuestro Teatro de la Historia, que os trae la vida y peripecias de esta singular mujer, pues no deja de ser un síntoma de falta de visión histórica, también por parte de instituciones creadas para mantener la memoria de las gentes y de la cultura gallega, que escritoras como Sofía Casanova ocupen hoy un lugar tan pequeño en el recuerdo colectivo. Sus posicionamientos políticos, así como su condición de mujer, podrían ser la clave para explicar por qué su recuerdo no permaneció como debería en la memoria colectiva, pues pese a su obra formidable y heterogénea, Casanova fue recordada durante décadas no como escritora e intelectual, sino como una figura exótica en la periferia de la cultura española y, peor aún, como un símbolo idealizado de la feminidad nacional católica. Y podríamos incluso aventurar que una de las razones por las que no se tuvo en cuenta durante muchos años el trabajo periodístico de Sofía Casanova fue precisamente el hecho de que su presencia en el este de Europa estaba justificada por razones familiares, interpretándose que sus crónicas, en lugar de una actividad profesional, constituían un pasatiempo de una desocupada madre de familia. Como acabo de contaros hace unos segundos, en pleno siglo XIX, mujeres ilustres como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal formaban parte del elitista mundo cultural gallego, que como en el resto de España estaba compuesto casi exclusivamente por hombres. Y entre ellas hubo pioneras que abrieron el camino para que otras, olvidadas e invisibles, pudieran formar parte de ese mundo, y no dudaron en luchar para lograr ser escuchadas y que sus derechos fueran tenidos en cuenta. Sofía Casanova nació en Almeiras, La Coruña, el 30 de septiembre de 1861, en una familia de buena posición y de tradición familiar, hija de Rosa Casanova Stomper, natural de Nueva Orleans, y de Vicente Pérez Eguía, natural de San Martín de Valongo, en Orense, y que contrajeron matrimonio 2 años después del nacimiento de Sofía. Su infancia no fue fácil, pues su padre abandonó a la familia tras el nacimiento del tercer hijo, el hermano menor de Sofía, y pasaron a vivir con sus abuelos maternos, que tuvieron que ayudarles a subsistir. Sofía estudió los primeros años en una escuela privada de La Coruña y en aquella época publicó sus primeros poemas en el periódico El Faro de Vigo, y así pasa su infancia entre la aldea de Almeiras y la ciudad de A Coruña, hasta que su madre, siendo ella una adolescente, decidió marchar a Madrid. Tras el fallecimiento del abuelo, fueron protegidos por el conde de Andino, Patricio Aguirre de Tejada, y José Pla Ferrolano, quien la presentó al marqués de Balmar, y a partir de entonces, y gracias a sus dotes literarias y a las relaciones sociales de sus parientes, frecuentó las casas de Leopoldo Augusto del Cueto, Concepción Jimeno o Blanca de los Ríos, entre otros, y trabó amistad con Ramón de Campoamor, José Echegaray y Gaspar Núñez de Arce, además de abrirle las puertas de los salones de la alta sociedad y de la corte de Alfonso XII, corte a la que entró de la mano del marqués de Balmar, donde llegó incluso a participar en reuniones literarias, y fue tal la fama que empezó a cosechar la joven poeta que el monarca, gran admirador de su obra, corrió con los gastos de la edición de un libro con sus versos.
Durante su estancia en la corte, su protector Ramón de Campoamor le presentó a un excéntrico profesor, noble terrateniente, filósofo y diplomático polaco llamado Wicenty Lutosz-Lawaski, que había llegado a España para recoger datos para un libro sobre el pesimismo de la poesía y la literatura española y que cambiaría la vida de Sofía para siempre. La inteligencia, sensibilidad y cultura de Sofía, además de su físico, atrajeron a este intelectual polaco. Sofía lo dejó todo y se casó con él el 19 de marzo de 1887, instalándose en el señorío de Drozdowo, propiedad de la familia, un pueblo al norte de Polonia, entonces desmembrada entre Rusia, Prusia y Austria, donde le sorprendió la Primera Guerra Mundial. La pareja tuvo 4 hijas, Ala, que nació en España en uno de sus viajes, mientras que sus hermanas nacieron una en Berlín y la otra en Moscú, y otra cuarta que murió muy joven de disentería. Y durante aquella época, Sofía publicó la novela El doctor Wolski, que se publicó en España en 1894, a la que siguieron una serie de cuentos y de artículos de opinión acerca de la vida en Polonia y en Rusia, los cuales fueron publicados en periódicos como Revista Gallega, Galicia Moderna, España Artística y Revista Contemporánea, y durante 20 años vivió entre España y Polonia, criando a sus 3 hijas, siendo enfermera de un marido enfermo que la abandonó porque no le dio ningún hijo varón mientras cultivaba la cultura. También creó el Comité Femenino de Higiene Popular, cuya presidencia ostentó hasta su marcha, con la misión de enseñar a las madres de clase modesta a cuidar a sus hijos. Gran viajera en el sentido más completo y complejo de la palabra, la oportunidad de viajar y aprender idiomas le vino al casarse, pues la carrera diplomática de su marido llevó a Sofía a viajar a Londres, Moscú, París, Roma, lo que la empujó a aprender hasta 6 idiomas. Aún así, llevará su Galicia natal en el alma y también las tertulias y reuniones literarias a las que le había dado acceso Ramón de Campoamor. Sin embargo, su vida quedará prendida para siempre y atrapada en un país, Polonia, y como él padecerá y quedará presa de los totalitarismos alemán y soviético. La relación con su marido, con quien se había trasladado a Cracovia para que él diera clases en la universidad en la que había sido contratado, fue muy complicada, más bien mala, no así con la familia de este, y poco a poco el matrimonio se fue distanciando por el hecho, como acabo de deciros, de no haber tenido hijos varones, y según apuntan algunas biografías, parece que este fue uno de los factores clave que hizo que la pareja se acabase separando. De hecho, su esposo empezó a tener relaciones con otras mujeres en busca del ansiado heredero. Y pese a que fue una escritora digna, aunque no una gran figura literaria de su tiempo, en su vertiente personal lo más importante es que fue capaz de romper la coraza del matrimonio, de liberarse, de darse cuenta de la opresión de la mujer y vivir como una mujer libre. Desde Polonia fue testigo de los acontecimientos del Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1915. Horrorizada por las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, que la sorprende en la hacienda familiar en Polonia, ya que había viajado hasta allí para visitar a sus hijas y que, al ser invadida por los alemanes, da lugar a una diáspora familiar que la aísla de los suyos. Después de un mes abandonó la zona rumbo a Varsovia, donde decide dedicarse al cuidado de los heridos como enfermera de la Cruz Roja en los hospitales del Frente y Retaguardia, trabajando allí durante un año, experiencia que volcará en sus artículos, crónicas y conferencias para el ABC, que la nombró corresponsal de guerra en Europa Oriental, corresponsalía que asumió en 1914, dando a conocer los desastres de la contienda, y es que sus observaciones, resultado de un conocimiento directo del país, tienen el valor de relatar la historia de forma distinta a la de sus colegas masculinos.
También destacó la importancia y la defensa del papel de la mujer en la sociedad, pues estaba convencida de que la intrusión de la mujer en el escenario público alejaría a las sociedades de la violencia y la agresividad, una agresividad que conoce de cerca cuando trabaja como enfermera para la Cruz Roja, porque es entonces con su trabajo como enfermera en la Cruz Roja cuando vive una de sus peores experiencias al ser destinada en compañía de otras enfermeras a recoger a 700 soldados heridos en el frente de batalla. Marcha en tren a la ciudad de Skierniewice en un recorrido difícil y duro en el que los aldeanos les advertían de que no podrían seguir avanzando sin riesgo de caer en manos de los alemanes. Por el lado izquierdo aparecía todo el horizonte enrojecido por el intensísimo fuego, que no cesa ni un instante, y por el lado derecho la Rusia blanca y silenciosa, y por fin llegamos a Skierniewice. ¿Cómo estaba aquello, Dios mío? Heridos, muertos, terror. Sin embargo, Sofía todavía recuerda con mayor horror los últimos meses de 1915, época en la que ella y su familia se alimentaban de pan negro amasado con paja. La ola de los hambrientos, de famélicos, de extenuados, no nos dejaban curar a los 4 o 5.000 heridos que recibíamos cada día. Resaltar, antes de proseguir con la biografía de esta inusual mujer, que por la labor que hizo en los hospitales durante la Primera Guerra Mundial fue condecorada por el zar Nicolás II con la medalla de Santa Ana. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Debido al avance alemán y al curso de la contienda, con la retirada de los rusos, Varsovia es evacuada y Sofía y sus hijas se ven obligadas a viajar a Rusia, exiliándose primero en Moscú y después en San Petersburgo, donde permaneció 3 años y desde donde siguió informando. Eso le permitió ser testigo de la debacle de la Rusia zarista, de la caída de la corte imperial de los Romanov y vivir de cerca la Revolución de Octubre y la lucha entre los partidarios de Trotsky, con quien incluso llegó a entrevistarse, y de los partidarios de Lenin. Y durante su estancia también fue testigo de la muerte de Rasputín y del golpe de Estado de Lenin. Se conmovió profundamente con el asesinato de la familia del zar, con los encarcelamientos de obispos católicos, con las purgas y los asesinatos, y todo ello la llevaría a ser una anticomunista convencida. La Revolución de Octubre, además de en sus crónicas y artículos periodísticos, quedará reflejada en obras como De la Revolución Rusa de 1917, publicada en 4 partes en el diario ABC durante el año 1919, también en La Revolución Bolchevique, diario de un testigo, y en La corte de los zares del principio y del fin de un imperio. Otro aspecto de la biografía de Sofía Casanova es que desde Varsovia relataría sus impresiones sobre la Guerra Civil Española, posicionándose abiertamente a favor del bando nacional y declarando en La Voz de Galicia que el golpe de Estado provocado por un sector del ejército traería momentos de desarrollo y esplendor para España, y aquello motivó que Franco la invitara a entrevistarse con él en Burgos en 1938, año que coincidió con la última visita que realizaría Sofía a La Coruña y a su aldea. Durante las revueltas en Rusia, Sofía recibió de forma accidental un golpe que le produjo problemas de visión, de los cuales nunca llegó a recuperarse del todo. Entre 1923 y 1938 visitó España varias veces en una situación precaria y recibió numerosos homenajes en su tierra natal y en Madrid. Se le concedió la Gran Cruz de Alfonso XII y Antonio Maura, en nombre de la Real Academia Española, la propuso para el Premio Nobel de Literatura. Finalmente, Sofía fijó su residencia en Madrid e inició una intensa labor como colaboradora en la prensa más destacada como El Liberal, El Imparcial, La Tribuna, Prometeo, ABC y Blanco y Negro, además de publicar en 1913 una recopilación de artículos con el título de Exóticas.
En aquellos tiempos, su hogar se convirtió en un espacio de encuentros literarios, por donde desfilarían personajes de la talla de Basilio Álvarez, Alfredo Vicente, Ramón y Cajal, Alberto Insúa, Segismundo Moret, Benavente, Pardo Bazán o Victoriano García Martí y Castelao, que ilustrará su libro Princesa del Amor Hermoso. Y un dato de suma importancia es que en 1906 Sofía Casanova fue admitida en la Real Academia Gallega. Cuando en 1939 se encontraba en Polonia, a donde había viajado con la intención de pasar la Navidad, en septiembre estalló la Segunda Guerra Mundial y el país polaco fue ocupado por los nazis. Entonces, Sofía tuvo que salir de Varsovia con la ayuda de la Embajada Española en Berlín, gracias a un salvoconducto obtenido por mediación del general Franco. Pero tras el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, que dio al traste con la independencia de Polonia, Sofía huyó a una aldea con una de sus hijas y sus nietos, donde vivió con cierta seguridad, aunque eso sí, consideró inaceptable la barbarie nazi en los campos de concentración, un hecho que denunció, como también denunció y escribió contra la ocupación alemana de Polonia, algo que le acabaría costando su trabajo en ABC. En 1944, la contraofensiva soviética la dejó de nuevo en la ruina e incomunicada. Hasta sus últimos días, Sofía Casanova permaneció atenta a la carrera literaria de sus amigas Concha Espina, Emilia Pardo Bazán y muy especialmente Blanca de los Ríos. Al constituirse la Real Academia Gallega, se la designó miembro correspondiente y el 16 de abril de 1952 se la nombró académico de honor. Cultivó todos los géneros literarios, desde la poesía, en la que se inició como escritora, a la novela, los libros de viajes, la literatura epistolar y la corresponsalía de guerra, sin olvidar el teatro. Su obra es el testimonio directo de una superviviente de 4 guerras y a su conocimiento de los idiomas portugués, francés, italiano, inglés, polaco y ruso se unió una amplia cultura. Escribió hasta el último momento, ciega, con el brazo en el aire y la mano en un cartoncito apoyada en la izquierda. Publicó en colecciones como La Novela Semanal o La Novela Corta y colaboró, entre otras, en las revistas Flores y Perlas, La Gran Vía, el Álbum Iberoamericano, Revista Gallega, España Artística y en los diarios El Liberal, La Tribuna, ABC y El Imparcial. Cuando su fama como poeta y novelista era grande, Benito Pérez Galdós, director del Teatro Español en 1913, estrenó su única pieza teatral, La Madeja, comedia que obtuvo gran éxito en su única representación. Sofía Casanova murió el 16 de enero de 1958, casi ciega, como acabo de deciros, pero a pesar de ese hándicap, durante sus últimos años continuó haciendo lo que más le apasionaba, escribir. Días más tarde, el 25 del mismo mes, el diario ABC escribió un breve artículo sobre ella titulado «Ha muerto Sofía Casanova». Sofía Casanova fue la primera mujer española corresponsal de guerra, una mujer inusual, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer con quien la historia, una vez más, está en deuda. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio.
Muy buenas noches, bambalinos. Una semana más os saluda la corresponsal del misterio y en esta ocasión os traigo nada más y nada menos que unas historias sobre abducidos. Como sabéis, bambalinos, más allá de la ciencia ficción, las abducciones son el término que en la ufología se le da a los casos de secuestro por parte de seres extraterrestres, quienes toman a una persona, en la mayoría de los casos, contra su voluntad y generalmente le hacen exámenes físicos, a veces en el interior de sus naves. En nuestros tiempos, los casos más sonados de abducciones de los que se tienen registros comenzaron en la década de los 50, con relatos sobre abducciones que se dieron en el interior de ovnis o en salas tipo laboratorio, donde los extraterrestres realizan algún experimento o investigaciones sobre el individuo secuestrado. Y por lo general, los abducidos dicen haber perdido la conciencia en el instante anterior al momento del secuestro. Quienes aseguran haber sido víctimas de una abducción coinciden en que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido en el que no se recuerda qué sucedió durante un periodo de tiempo bastante considerable. Después, de hecho, se han reportado anomalías físicas y objetos metálicos dentro del cuerpo, tipo chips, y muchas víctimas de este fenómeno paranormal o sobrenatural dicen que después de los hechos se han presentado pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo sin explicación alguna, y fobias que se presentan sin razón aparente. La mayoría de los relatos guardan muchas semejanzas, además de un gran misterio, y entre las semejanzas encontramos captura, examen, a veces un viaje a otros mundos y finalmente el retorno con sus consecuencias y sus efectos secundarios. Y como sabéis, muchas películas se han basado en este tipo de hechos. Durante décadas se han reportado miles de casos sobre abducciones, pero la mayoría de las personas siguen siendo escépticas a este tipo de temas que obviamente carecen de evidencia científica y comprobable. Una característica común de la gente que ha tenido las experiencias de una abducción es la amnesia, también llamada tiempo perdido, en el argot que popularizó el escritor neoyorquino Bud Hopkins, autor del libro Missing Time, de 1981. Es decir, el tiempo pasa y la víctima no sabe qué sucedió durante ese lapso que suele ser de horas. A veces, por medio de hipnosis, los abducidos han logrado recordar algunas cosas del tiempo perdido gracias a la regresión hipnótica, y en esos episodios recuerdan luces, seres extraterrestres, platillos voladores, un súbito paro de todos los sistemas eléctricos del lugar del automóvil. Según algunas fuentes, mediante la regresión hipnótica, profesionales como el hipnólogo estadounidense Leo Sprinkle, el médico Berthold Schwartzy y el hipnólogo e ingeniero estadounidense James Harder han obtenido relatos de centenares de abducciones. Y según dice el estudioso británico Rimeren en su obra The Evidence for Alien Abductions de 1984, basándose en relatos bien documentados, ha podido construir un modelo de abducción, descubriendo que las personas abducidas son seres humanos sanos, que no han pretendido llamar la atención y que no están interesados en la temática ovni. Pero, más allá de todos estos datos, esta noche vais a conocer algunos casos reales de abducciones. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Comenzamos las historias de abducciones extraterrestres, queridos bambalinos, con el caso de Travis Walton, un caso que es una situación particular. Pero, ¿qué tuvo de especial para que incluso fuera llevado a la gran pantalla? Pues que no estamos hablando de una sola abducción, sino de tres en realidad. Y es que, de todas las historias de abducciones reales, esta es tal vez una de las más famosas. Travis Walton afirmó haber sido abducido más de una vez, y todo comenzó en el año 1975 cuando era empleado forestal. El 5 de noviembre de ese año, en medio de un día habitual, tanto él como dos compañeros observaron una luz fuerte proveniente del bosque de Arizona. Y ante el miedo de que pudiera ser un incendio, los tres hombres se acercaron a verificar de qué se trataba. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que no había ningún olor a humo, y en cambio, cada vez se hacía más fuerte un ensordecedor y extraño sonido. Al llegar observaron un gigantesco platillo volador que emitió una fuerte luz con la que Travis desapareció, y sus compañeros desesperados denunciaron lo ocurrido a la policía. Pero esta no les creyó y los acusaron de homicidio. Por suerte para ellos, 5 días más tarde, después de búsquedas incansables, Walton fue encontrado en una carretera solitaria de Arizona.
Tras su localización, Walton describió que todo había sucedido en apenas un par de horas, durante las cuales lo llevaron a una sala blanca y fría, donde vio unos extraterrestres grises y aunque trató de defenderse, lo volvieron a dormir. Después de eso, su mente no recordaba nada más y la última visión que pudo recordar fue ver cómo partía la nave dejándolo a él en el pavimento de la carretera. Otra de las abducciones extraterrestres más famosas es la de la pareja estadounidense Betty y Barney Hill, un hecho que se marca como uno de los pioneros en abducciones extraterrestres y que representó todo un hito en este tipo de procesos. Ellos aseguraron haber sido abducidos por pequeños seres humanoides después de haber estado observando las estrellas en Portsmouth. El encuentro, por lo visto, fue traumático, pues a diferencia de Walton, la abducción extraterrestre de los Hill se dio en medio de su huida. Era el año 1961 y los Hill regresaban de unas merecidas vacaciones por una oscura carretera, cuando de repente pudieron observar una extraña luz que se movía enérgicamente. De inmediato comenzaron a ocurrir unos sucesos extraños. Primero la radio comenzó a recibir muchas interferencias hasta el punto de no poder escuchar ninguna emisora. Después, un enorme objeto volador se colocó delante del coche del matrimonio, impidiéndoles el paso, y pudieron observar a 3 humanoides. El aterrado matrimonio trató de escapar en vano, ya que después de un ensordecedor sonido eléctrico, ambos perdieron la conciencia. Posteriormente, sufrieron pérdida de memoria y con el tiempo emergieron las pesadillas y los vagos recuerdos de una sala de laboratorio donde esos seres experimentaron con ellos, unas imágenes que les perseguirán para siempre. Continuando con la lista de abducciones extraterrestres reales, se encuentra la historia del famoso escritor Whitley Strieber, conocido por sus novelas de terror, The Wolfen y El Ansia, en las que describió sus experiencias con extraterrestres. El caso de Strieber es curioso, más que nada por los métodos que los extraterrestres utilizaron para experimentar con él en la abducción. Todo ocurrió en 1985, mientras el escritor se encontraba descansando en su casa, cuando en un momento determinado observó a estos seres que los secuestraron y comenzaron a experimentar con él. Según relató, le llegaron a clavar 2 agujas en el cerebro y le introdujeron una malla de alambre en el cuerpo. Y según sus propias palabras, por lo visto los extraterrestres le aseguraron que todo lo que hacían era por el bien de la humanidad. Realmente aterrador, bambalinos. La siguiente historia es una de las abducciones extraterrestres más llamativas, pues ocurrió en una de las metrópolis más grandes del mundo, Nueva York, y es uno de los casos de abducciones reales más convincentes de la historia. En esta famosísima ciudad, un buen día, Linda Napolitano se despertó en el medio de la noche y descubrió que estaba siendo transportada por 3 extraterrestres grises que estaban en su cuarto. Acto seguido, este se iluminó muy fuertemente y ella desapareció. La experiencia de Linda, aunque intrigante, es compleja, pues ella no recuerda con claridad los hechos ocurridos y el ejemplo claro es que podía recordar vívidamente la habitación donde fue examinada, pero no el proceso de transporte de su dormitorio a la nave. Por suerte para Linda, algunos vecinos fueron testigos de esta experiencia y Linda escribió un libro donde relata esta terrorífica experiencia. Esta abducción extraterrestre se volvió bastante popular y se habló de dispositivos alienígenas implantados en el cuerpo de la mujer, de agentes de la CIA testigos de la abducción e incluso de un secretario de la ONU, a quien estaban escoltando los agentes mencionados y que también presenció lo sucedido. Sin duda fue un caso que sacudió a la ciudad y a los ciudadanos de Nueva York, obviamente, imaginaros, y más una metrópoli tan grande. Y la última historia de esta noche sobre abducidos la protagoniza Betty Anderson, una abducción extraterrestre que fue única en su estilo. Corría el año 1967, Betty Anderson se encontraba en la cocina de la casa con su familia cuando de repente se fue la luz y, según relató la misma Betty, una fuerte presencia entró por la ventana y la secuestró. Y a pesar de que estaba con su familia, solo se llevaron a la señora Anderson, que recordaría lo sucedido a través de sesiones de hipnosis. Unas sesiones donde aseguró que le introdujeron una sonda por la nariz y el ombligo, provocándole un dolor terrible que cesó tras inducirla a un extraño estado de éxtasis. Y aunque sus recuerdos estuvieron parcialmente bloqueados hasta la sesión de hipnosis, Betty siempre relacionó su abducción con alguna clase de experiencia religiosa, ya que era una ferviente creyente. ¿Qué me decís, bambalinos? ¿Serán verdad estas historias de abducciones o se tratará simplemente de pura ficción? Lo único cierto es que cada vez comienzan a surgir más pruebas que demuestran que no estamos solos en el universo.
realmente yo lo vería absurdo, sería de ser muy egocéntricos, no pensar que los humanos somos los únicos seres vivos y pensantes, digamos, existentes. ¿Y vosotros creéis en las abducciones? O mejor aún, ¿alguno de vosotros bambalinos ha sido abducido alguna vez por seres extraterrestres? A buen seguro, eso será otra historia. La corresponsal del misterio desde un punto inconcreto del universo para la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, otra semana más hemos llegado al final. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube, y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. Tanto los comentarios como el like, es decir, el dedito hacia arriba, son muy importantes, ya que ayudan a posicionar el canal. Así que también os agradeceré que le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si eres de los que acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia Bambalina. Recordaros también que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Y antes de despedirme, recordaros por último la cita de mañana a las 10:30 en Tertulia entre Amigos, donde nos visitan el profesor y veterinario Ignacio de Blas y el doctor José María Martín Moreno. Hasta entonces, que tengáis felices sueños bambalinos y no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.